Bienvenidos a Legalmente, desde donde analizamos los hechos noticiosos desde la óptica del derecho penal. Antes de continuar, como siempre les digo, activen la campanita, compartan y denle like, que las informaciones que vamos a compartir de seguro les servirán o para evitar caer presos o para evitar perder dinero. Esto es Legalmente. Señores, el caso Lobo. Qué cosa tan interesante. El título que le ponen, caso Lobo. Al parecer no importó que el Tribunal Constitucional le ordenara al Ministerio Público cesar, poner nombres o motes a los expedientes, ya que infringe un efecto de presunción de culpabilidad en perjuicio de los procesados. Además de eso, el Tribunal Constitucional, en sentencia 7C 0225 del año 2025, dice que prohíbe al Ministerio Público y a sus dependencias utilizar públicamente motes o sobrenombres en sus expedientes judiciales, tras determinar que esa práctica vulnera la presunción de inocencia, la dignidad humana, el derecho al honor y el buen nombre de los procesados. Pero, aparentemente, el Ministerio Público está por encima del bien y del mal y le puso caso Lobo, pero ese no es el tema que nos interesa. Ahora vamos al meollo del asunto. El denominado caso Lobo establece aquí que consiste en que empresas se entregaban a funcionarios entre un 5 y un 10% del total de cada factura. Dice aquí, a modo de resumen, que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto conocer el jueves la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra los 10 imputados de la Operación Lobo, acusados de integrar una presunta estructura de corrupción administrativa compuesta por militares y civiles que se valían de distribución de sobornos para mantener contratos de seguridad privada en el Instituto Nacional de Atención, INAIPI, Seguro Nacional de Salud, SENASA, las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte y Edesur. Dice que entregaban entre un 5 y un 10%. Y que hasta el momento han identificado que las sumas pagadas de soborno ascienden a 108 millones de pesos. ¿Qué sucede con esta situación? Desde la óptica del derecho penal, ¿qué implicaciones tiene esa acusación tanto para los procesados como para la ciudadanía y los miembros del cuerpo de funcionarios de la República Dominicana? Vamos a ver, miren. Cuando hay una imputación donde hay implicaciones de tipo en la afectación del patrimonio del Estado, de tipo corrupción, de tipo de cohecho, hay una particularidad y es que esos sujetos que participan casi siempre en la comisión del ilícito no lo realizan de manera única o no lo realizan de manera independiente, sino que se valen de como si fueran un mismo cuerpo de otros sujetos para que sea o reciba o llame o cualquier otro tipo de tarea que sea necesaria, pero se realiza por interpósita persona. Eso significa utilizando a otros. Particularmente este tipo penal establece que los directores de los departamentos de seguridad exigían de manera directa los fondos a cambio de ofrecer beneficios y ofrecer como beneficio, valga la redundancia, la entrega de contratos de seguridad. Aquí hay un aspecto que hay que tomar en cuenta y es que el delito de soborno y el delito de extorsión son parecidos pero tienen diferencias. Pero ¿cuál es la situación en la República Dominicana? En la República Dominicana, que el delito de extorsión no se encuentra claramente tipificado o no se encuentra desarrollado en la magnitud que un tipo de acción como esta requiere. ¿Por qué? Vamos a ver que el autor de un delito de soborno
implica, por el propio hecho del término, desde el punto de vista técnico del concepto, que alguien le ofreció a él, no que él lo pidió. Pero por otro lado, el de extorsión implica que el que extorsiona exige dinero a cambio de, no lo contrario, no es que el otro le está ofreciendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el tipo penal del caso Lobo, la sanción, el tipo penal es de soborno. ¿Pero por qué? Porque en la República Dominicana la ley 488-06 sobre soborno en el comercio y la inversión es la que desarrolla de manera más clara el delito de soborno y no así el de extorsión, cuando debería de también incluirse como un tipo penal que, si bien viene en el Código Penal que se encuentra en proceso de aprobación y conocimiento en el Congreso Nacional, la figura jurídica de la extorsión solamente se puede asemejar un poquito a la del artículo 400 del Código Penal. Vamos a tomarnos la molestia de leer lo que dice el artículo 400. El que hubiera arrancado por fuerza, violencia o constreñimiento implica obligar la firma o la entrega de un escrito, acto, título o documento, cualquiera que contenga u opere obligación, disposición o descargo, será sancionado con la pena de 3 a 10 años de prisión. Entonces, dice el apartado denominado párrafo, el que, por medio de amenazas escritas o verbal, de revelación o imputación difamatoria, haya arrancado o intentado arrancar la entrega de fondos o valores o la firma o entrega de escritos antes enumerados, será castigado con la pena de reclusión y multa de 200 a 500 pesos. ¿Qué es la pena de reclusión? La pena de reclusión hay dos. Reclusión mayor, que es hasta 30 años, reclusión mayor, que es de 2 a 20. Entonces, ya vimos que el tipo penal, la conjugación del verbo típico en el delito de extorsión no es tan prístina, es decir, no es tan clara como la que debería ser, y por eso los acusadores se amparan o se auxilian más en la ley 448-06 sobre soborno, que esta sí dice de manera clara. Artículo 2. Todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicitare, o aceptare, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, será considerado reo de soborno. Y como tal será castigado con la pena de 3 a 10 años de reclusión y condena de multa del duplo de las recompensas recibidas, o sea, el doble, solicitadas o prometidas, sin que en ningún caso pueda esta multa ser inferior al 50 salarios mínimos. Entonces, vemos aquí que considera también soborno cuando el funcionario exige, cuando el tipo penal de soborno implicaría necesariamente el que paga. ¿Por qué? Porque es el que está ofreciendo el soborno. Si bien hay uno que está pidiéndolo, ese está extorsionando. Ese no estaría sobornando, pero este tipo penal así lo prevé, no hay problema, ahí lo contiene. Ahora viene en caso del que está pagando el soborno. En caso de que el sobornante, según los artículos 3 y 4 de la presente ley, sea una persona física, o sea, un individuo, la pena será de 3 a 10 años. Y la parte párrafo dice, en los casos que el sobornante sea un profesional, el dueño o representante con autorización de la empresa, del sector industrial, agrario, agroindustrial, comercial, la sentencia podrá inhabilitarlo para el ejercicio de sus actividades por un periodo de 2 a 5 años. Entonces dice el artículo 6, ya para terminar, en caso de que el sobornante sea una persona jurídica, será condenado por un periodo de 2 a 5 años el cierre o la intervención de la empresa y una multa al duplo de las recompensas. Entonces, estamos viendo que aquí el tipo penal de soborno tiene dos implicaciones, tanto el que exige como el que lo paga.
hay sanciones para los dos. Entonces, estos sujetos que están siendo sometidos, en el caso incorrectamente denominado lobo, porque ya vimos que el Tribunal Constitucional prohíbe esos motes, se ven enfrentados a una posible pena, una posible sanción de 3 a 10 años de prisión. O, como dice el tipo penal de reclusión, de 2 a 20 años. ¿Por qué? Porque si bien el Código Penal sanciona el soborno, hay una ley posterior y una ley, además de posterior, especial, que establece sanciones como la que ya anteriormente le indicamos de 3 a 10 años. Entonces, ¿qué sucede? Que estos individuos, de seguro que les será solicitada la declaratoria de caso complejo para el conocimiento del proceso, y además de que será declarado complejo, le van a imponer 18 meses de prisión preventiva. De manera a priori podemos establecer eso porque se trata de un tipo penal que presenta interés para la política criminal. Es decir, que es necesario que estos tipos penales se enfrenten con rigor y que el mensaje llegue a los demás funcionarios y que sepan que el que acciona de esta manera tendría esas consecuencias. Señores, espero que les haya servido la información. Cualquier pregunta, cualquier duda y de igual modo cualquier contradicción con lo que hayamos establecido en el día de hoy, tienen el derecho de establecerlo y de decirlo en los comentarios. Y lo que yo digo no necesariamente es palabra de Dios. Ustedes tienen el derecho a contradecirme y a establecer su postura. Por favor, háganlo. Todos los mensajes los leemos, nos dedicamos a contestarlos y de igual modo le agradecemos el placer de su sintonía. Hasta la próxima. Señores, en el día de hoy les traigo una noticia. Yo, como abogado en ejercicio, ya dispongo de más tiempo. Me sobra el tiempo inclusive. ¿Saben por qué? Porque hago uso de las tecnologías a mi disposición. Y para el día de hoy les traigo lo que es GPT Legal. GPT Legal es una herramienta mediante la cual, con el uso de inteligencia artificial, yo hago uso y al mismo tiempo de que hago uso, realizo asambleas, realizo contratos, realizo una serie de documentación jurídica que me permite maximizar mi tiempo. Al hacer uso del link de abajo, recibirás un 15% de descuento. Yo lo uso, úsalo tú también, no te arrepentirás. GPT Legal es la herramienta.